Hola, hola. Hola, estamos nuevamente con Miguel, Jaime Zapata, Cochabamba, Bolivia. Y justo se nos cayó la señal cuando empezaste a picarme, o a picarnos, empezaste de tu abuelo y de la cosmovisión como de tipo cuántico. Y eso me quedé boca abierta y ahora, por favor, esta entrevista, vamos con este tema, por favor, Kael. Y bienvenido nuevamente al maratón cuántico, además. 3000. Maratón Antes de continuar, Noé, ¿podrías darme una definición bastante sencilla de qué es cuántico o definición cuántica? Un poco para ir Ah, ordenando. la educación que llamamos cuántico, todo eso en comillas, porque, entre comillas, porque si vas por la esencia, todo es cuántico desde el inicio de la creación, pero sería algo que mezcla los descubrimientos de la física cuántica, los conocimientos ancestrales, las últimas herramientas en educación y las últimas herramientas en, se llama psicología cuántica. Mezclando todo eso, estimamos que tenemos algo que se acerca a la educación supuestamente cuántica. Sí, a ver, volviendo al tema este de mi abuelo, creo que no sé si lograste escuchar cómo es que mi abuelo comparaba lo occidental con lo quechua, ¿no? O lo occidental. En, En lo occidental, en la educación en ese momento nos enseñaban a hacer todo en borrador, ¿ya? Ajá. Tenías un cuaderno en borrador donde ibas a clases y hacías todo en borrador. Entonces llegabas a la casa y tenías que convertir todo eso en limpio, ¿no? Eh, lo mismo pasaba en ese momento en el tema de los reconocimientos y de las direcciones y las dirigencias, ¿no? En esa vieja energía, las dirigencias, lo que se pretendía era eh, como desplazar la acción directa, sino por la representación. En el caso de la escuela, igual, ¿no? Nos hacían hacer en borrador, llegábamos a casa y teníamos que hacer todo en limpio. Y mi abuelo decía, claro, esto es particular, ¿no? Porque nosotros, decía él, nosotros no podemos arar, preparar la tierra en borrador, ¿no? Se tiene que hacer, trabajar en limpio. No podemos sembrar en borrador, no podemos cosechar en borrador y menos vivir en borrador, ¿no? La vieja energía siempre nos estaba diciendo que habíamos que vivir para vivir después, ¿no? Es como los católicos tienen esto también, ¿no? Estamos aquí, pero para vivir bien y felices pues, es en otro mundo, no aquí. Y dentro de esa lógica, el aquí está, en el mundo católico es más o menos para sufrir, ¿no? Por eso se recrea mucho la pasión y muerte de Cristo. Uh -huh. Eh, y, en, y, en, ese momento también de la post-colonia en Bolivia, mi abuelo fue a un pongo en las haciendas, ¿no? Eh, trabajaban por comida y por un pedazo de tierra que les daba para comer. No tenían derecho a, a ganar, o sea, y es más, vivían endeudados. En esa vieja lógica también ya venía el sindicalismo y también lo que les pedía a ellos era desplazar su representación. Entonces se delegaba la representación a una sola persona. Es decir, en cambio, en la lógica quechua, las representaciones nunca se delegaban, sino que se ejercían rotatoriamente. O sea, todos íbamos a pasar por los cargos, todos íbamos a generar esa experiencia. La energía era siempre transferida de forma directa y no delegada. Eh, este fue en una primera educación, te estoy hablando yo cuando tendría alrededor de 8 años que recuerdo aquello, ¿no? Me querían enseñar a arar la tierra. Y claro, yo araba así como en borrador, pues, ¿no? Como todo niño educado fuera de la indigeneidad en lo occidental, también me estaba alejando de mi práctica cotidiana. Había niños de mi edad que araban la tierra y sabían qué hacer. En mi caso, como yo iba a la escuela occidental y mis papás querían que me vuelva ciudadano,
en esa vieja lógica, yo ya había como olvidado, pero mi lengua materna siempre estuvo ahí, ¿no? Lo que yo he conservado siempre ha sido mi lengua materna y ese ha sido siempre mi nexo con mi indigeneidad. Entonces, ese fue un primer momento, ¿no? De sabiduría. Y luego el otro momento de sabiduría es con mi abuela. Es muy sensible porque ah, mi abuela por parte de mamá, mi mamá acaba de fallecer hace poco, era una mujer muy sabia en el sentido de que utilizaba palabras muy complejas como el hecho de criar la vida, ¿no? O sea, complicado, criar la vida es un concepto súper complicado y en ese sentido el eje de la familia, por ejemplo, eh, era el rol de o sea, el eje de la familia, de la educación, era el rol femenino, ¿no? En lo occidental siempre nos ha hecho creer, y los quechuas luego empezamos a creer, que la brutalidad, o sea, la hegemonía de la fuerza, del control de la fuerza que tienen los hombres, se imponía frente al conocimiento que era el de las mujeres, ¿no? Las mujeres nos han enseñado a sentir, nos han enseñado a cocinar, nos han enseñado. Pero en la vieja lógica occidental, el hombre no llora, el hombre no va a la cocina, ¿no? En cambio, en el mundo quechua sí, o sea, la energía no se delegaba a un solo rol. En la energía quechua existe también lo femenino, ¿no? Lo que conocemos mucho del mundo indígena ahora está muy, muy tergiversado con esta lectura occidental del machismo, si se quiere, cuando en realidad era matriarcal, ¿no? El conocimiento. Por eso cuando ves en el tema de los quechuas, en la última parte del Incario, existían los aglahuasis o las casas de escogidas y eran mujeres, ¿no? En la Isla del Sol, digo, en la isla, en el lago Titicaca todavía encontramos una isla como Taquile, donde solo estaban mujeres generando conocimiento y plasmándola y se exportaba a partir de ese lugar textiles muy finos con mucho conocimiento, ¿no? En esa parte también siempre me quedó, o sea, en mi caso, en mi experiencia de vida, la que llevó y la que contuvo y la que hizo familia fue mi madre, o sea, el rol de mujer, ¿no? Y no tanto mi padre, que fue el que rápidamente se contaminó con el mundo occidental y como que empieza a renegar, Ujú. y porque es lo que le han enseñado, ¿no? O sea, empieza a renegar fácilmente, primero con él mismo y porque... y luego me imagino que hay una lógica de contradicciones, ¿no? Entre lo matriarcal y lo patriarcal que se quiso imponer a la fuerza. No es casualidad encontrar comunidades quechuas donde la imposición del hombre de forma violenta, agresiva, se imponga, ¿no? Frente al conocimiento sutil y fuerte de las mujeres, ¿no? Es chistoso porque se presenta así, sin embargo, las decisiones, las que se toman en las comunidades, siempre se van a consultar con las mujeres, pero se proyecta esta imagen de hombre bruto fuerte, ¿no? En aquello. Esos son dos momentos que marcan mi vida y, y van a darme esta óptica y también volver al quehacer en la educación. Nos han dicho que en el mundo quechua existe la masúa, la mayuya y la maquella, ¿no? Como principios filosóficos de convivencia y de cosmovisión. Sin embargo, esto tampoco es tan así, ¿no? Es una trinidad muy, muy colonial que lo que hacía era conservar y resguardar casi discursivo y políticamente el, eh, el patrimonio español, ¿no? O sea, ¿Nos puede traducir a Mashua, Ama? Amasúa es no robarás, Amayuya no mentirás, Amaquella no seas flojo. O sea, y en algún momento de nuestra historia nos han dicho que esos eran los principios filosóficos del mundo andino, ¿no? Pero en cambio,
si hacemos la pregunta, ¿a quién le servía esos conceptos? Era básicamente a la colonia, ¿no? No le robes al español, a la colonia, a la corona, no le mientas a la corona y no seas flojo para la corona. Y se olvidaron, y hace algunos años ya se fue recuperando el tema de el pensar, ñeque, kuyay, el sentimiento, y el ruay, el hacer, ¿no? Ujú. Hay un poco, están mezclados los conceptos, se mezclan mucho con el aymara, pero si lo vemos en términos castellanos es pensar, sentir, hacer, ¿no? Estas tres dinámicas también son cuánticas, ¿no? Porque la energía no está separada. En lo occidental, hasta hace unos años, estas tres cosas no podían estar juntas, ¿no? Por la racionalidad misma. O sea, otro aspecto cuántico, espero no equivocarme en el concepto de cuántico, es el tema de la lógica difusa, ¿no? En la lógica occidental, una hipótesis se desecha o se comprueba. Eso quiere decir que no hay una escala de grises que nos sirvan para algo. En el mundo quechua, en mi experiencia, nada se desecha, nada está por demás. Pero además que no solamente está por demás, sino que también está el por si acaso, ¿no? Por eso, cuando los antropólogos hablamos de la sincretización y de por qué la sincretización nos permitió mantener nuestras culturas o nuestras costumbres, no fue por mero capricho, sino fue una estrategia primero de subsistencia y de resistencia, ¿no? de los pueblos. Porque asumimos la cultura, la religión católica, sin embargo, por debajo seguimos conservando nuestra espiritualidad ahí latente, presente, guiándonos, pero por si acaso nos equivocamos de religión y había un Dios de verdad, también vamos a la iglesia, ¿no? Los domingos y respetamos eh, las fiestas patronales y todo. Al margen de ser un mecanismo de resistencia, nos ha permitido ver también que una cosa no tiene que eliminar a la otra, sino que pueden existir, es más, enriquecerse unas con otras y ir hacia adelante, ¿no? Ahora mismo un quechua es católico, es cristiano y hace sus coas los primeros viernes y en agosto, ¿no? Esta forma de conocimiento que no desecha, sino más bien siempre se va superponiendo en función de sus necesidades y del tiempo en el que se está viviendo. Eso, yo puedo seguir hablando de manera desordenada si no me haces preguntas bastante concretas. No, sí, tú hablaste de la espiritualidad quechua. En esencia, ¿en qué consiste? En esencia, la espiritualidad quechua, es compleja la pregunta. En esencia, la espiritualidad quechua es un diálogo con los elementos, ¿no? Con los tres tiempos. Los quechuas y los aymaras, o el mundo andino, si quieres, existen tres tiempos. Pero si hablamos de la comparación con lo occidental y el catolicismo, también existen tres tiempos, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el caso de los andinos está el Caipacha, que es como el presente, o lo físico, la Pacha, la tierra. El Hanan Pacha, que es el aire, el cielo, si se quiere, y el Ucupacha. El Ucupacha es el subsuelo. En términos católicos, el subsuelo antes era visto como el infierno, ¿no? O sea, todo lo que se representa en una época, el infierno va a estar debajo de la tierra, ¿no? Y
Y claro, nuestro diálogo con la Pachamama tiene que ver con estos tres tiempos y estos diálogos tienen que ver con garantizarnos el bienestar y los dones necesarios para vivir acá, en este tiempo, ¿no? Ese es un diálogo con los elementos, ¿no? La tierra, el aire, el fuego, están presentes en este diálogo. Sí, o sea, hablar de una espiritualidad pura es muy compleja, ¿no? Estamos muy sincretizadas en ese momento. En los momentos espirituales de la COA y todo, muchos amautas y tienen como oraciones y también muchos nombran siempre a Cristo, eso. ¿Qué es el momento de la Cuba? La COA es una mesa ritual, eh, es, eh, es un, son plantas aromáticas que se llama COA, y sobre esta planta aromática COA se van poniendo elementos, ¿no? Elementos que representan los dones del territorio, pero también se ponen los deseos. Y esto se quema sobre un brasero o fuego, y este es un acto de reciprocidad con la Pachamama, ¿no? Entonces se le da a la Pachamama, se liba con alcohol o se challa con alcohol y con vino, básicamente. El alcohol se representa hacia el cielo, hacia el Janampacha, y el vino se echa más hacia la tierra, que es el Caipacha, y hacia el Ucupacha, ¿no? En este momento de la COA, cuando se queman todas estas cosas aromáticas, se mezclan los tres tiempos, ¿no? Se está el Ucupacha, el Caipacha y el Janampacha. Yo siempre veo el fuego como parte del Ucupacha, no por una asociación del infierno, sino como una asociación de que es el proceso transformador, ¿no? O sea, que quema todo lo aromático y lo sube al cielo, lo esparce por el territorio, y una vez que se ha quemado todo, también eso se entierra en la Pachamama, ¿no? En un hueco. En ese momento, los tres tiempos juegan un rol muy importante, ¿no? Son como una linealidad a la vez, ¿no? Y es yo en algún momento se me ocurrió de pensar que la COA era un diálogo con estos tres elementos, ¿no? Y lo pienso de esa manera. Y claro, nuestra espiritualidad está siempre muy ligada al tiempo meteorológico, ¿no? Porque dependiendo de cómo se comporta el tiempo, también vamos a hacer más rituales o menos rituales para equilibrar el exceso de lluvia o la falta de lluvia, ¿no? O sea, el tiempo es como palabras, un mensaje, es como un diálogo. Sí, es un diálogo con eso, ¿no? Con el equilibrio. En agosto, que acabamos de pasar el mes de agosto, se hacen las COAs en todo el país, en Bolivia, porque tenemos la creencia de que en este mes la Pachamama, la tierra, abre su boca, ¿no? Sedienta de comida, de reciprocidad. Y es este mes de transición, ¿no? Entre que acaba el invierno y empieza la primavera, ¿no? Que es un momento de transición. Entonces, ahí se le da todos los dones y se le pide a la Pachamama que haya buen periodo de lluvias, buenas cosechas, o se le pide también dones, ¿no? En general, algunos dicen que no se le pide plata, pero al pedir dones y abundancia se está pidiendo básicamente eso, ¿no? Es más complejo, ¿no? Sí, no, me imagino, podemos quedarme un par de horas o más, o un par de días, o un par de años, o un par de vidas. Mira, para cerrar por lo menos este segmento, ¿cuál es tu recomendación para nosotros para vivir en armonía desde la cosmovisión que he hecho? Uy, Especialmente este año que fue tanto de altibajo y de uy, sí, iniciación. sí es un mensaje. Qué responsabilidad. Bueno, yo creo que este año ha sido un año muy fuerte en el que nos ha puesto primero en una balanza entre lo que realmente sirve, ¿no?
quienes han mantenido la vida en la pandemia han sido los campesinos y los pueblos originarios que se dedican a la agricultura. Nos hemos dado cuenta que el conocimiento y la acumulación de bienes que habíamos logrado hasta ahora no eran suficientes para vivir y que la gobernanza en general no había estado lista y no sirvió o no sirve para esto. Entonces, yo creo que ahí se fija otro tiempo, ¿no? En que volver un poco a ver el tema de la autosuficiencia y de lo que realmente sirve. Y en el tema de la gobernanza y la administración, que ¿cómo se llama? La delegación del poder es muy peligroso, ¿no? Nos hemos acostumbrado a delegarlo. Y esa es una vieja energía, ¿ya? Y habría que repensarlo en el sentido de ya no crear. Los cristianos me llaman mucho la atención porque dicen ya no crearse falsos ídolos, ¿no? No me gusta mucho el concepto, pero no crearse falsos líderes, ¿no? Y más bien pensarnos todos como líderes, no privilegiar a unos cuantos en este sentido de estar sobre los privilegios, o sea, sobre los derechos de los demás, como los superdotados o los que nos gobiernan o los dirigentes o el liderazgo. Nos ha tocado sobrevivir desde el uno a uno en igualdad, porque esto nos ha puesto en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, el hecho de estar vulnerables frente al virus, el hecho de que el dinero no te alcance, el hecho de que no respetes una clase social, nos ha puesto en alguna manera en esa disyuntiva. Y entonces, en ese sentido, bueno, de pensarnos igual, dejar de pensar en que hay unos que son mucho más inteligentes. Sí, hay cosas, ¿no? Creo que nos ha puesto en un sentido de equidad, ¿no? Y no de igualdad. El sentido de la igualdad quiere decir a todos por igual, pero resulta que puede haber que haya otros que tienen de más y otros que no tienen. Y en el sentido de equidad hemos tenido que ver que hay unos que tenían y no lo necesitaban, entonces le dábamos a otros para generar esta igualdad, ¿no? Una equidad. Básicamente eso, romper los roles estos de que hay unos nacidos para gobernar o nacidos para dirigir o nacidos para liderar y sino vernos al servicio de los demás. Creo que ese sería mi mensaje. En la educación, no eduquemos líderes, eduquemos personas para la vida, no para liderar y no para gobernarnos, porque una persona que es educada para la vida va a organizarse y va a hacer las cosas con los demás sin sentirse superior y sin dañar a los demás ni ver inferiores a los demás. Qué lindo. Educamos para la vida. Educar para la vida. Muchas gracias, Kael. Y vamos a seguir en contacto de toda manera. Y gracias por estar este maratón cuántico. 3000. Gracias a ti por la invitación. Lo que sea. Gracias, Kael. Y cuídate mucho, mucho, mucho. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias.